Seguimos en Zona Pública con este interesantísimo debate, análisis respecto del impacto que tienen las manifestaciones en contra de la violencia a la mujer, refiriéndonos específicamente a las recientes, sobre todo a la del viernes pasado, pero evidentemente tratando de que de viva voz ustedes, que son las que enfrentan el problema diariamente, y no es una exageración, hablábamos hace un rato del miedo. Y nos quedamos con tu participación respecto de qué tendría que pasar para que pudieras salir a la calle sin sentir miedo. Bueno, yo creo que algo muy importante es justamente que nuestro sistema penal y nuestro sistema judicial no funciona. Entonces, realmente las medidas que se pueden tomar por el lado jurídico son escasas, por lo que yo creo que deberíamos de implementar una red de seguridad dentro de la misma comunidad. Como por ejemplo, en nuestra facultad existe algo llamado el tendedero, que justamente son denuncias anónimas en las que se ponen los nombres de los acosadores, de los que lleguen a violar a las chicas que justamente son estudiantes de esta facultad. Justamente se abre un espacio para la voz, porque ha habido veces en las que literalmente se hacen denuncias y simplemente no proceden. Se dan los datos de las chicas, pero se respeta por completo los datos de los violadores. Entonces, me parece algo que es como darle la espalda por completo a las víctimas. Por ejemplo, lo del caso de la chica que violaron en contabilidad, que dijeron que solamente le iban a dar un apoyo psicológico, pero que no iban a proceder legalmente de parte de la UNAM porque no era un estudiante de esa facultad. Yo creo que independientemente de si fuera estudiante de la UNAM o no, se le debería de ayudar justamente a tener un espacio en el que se pueda denunciar, en el que se pueda dar como alguna... Causa legal. Causa legal, exactamente. Porque no, es que no es nada extraordinario, es lo que tendría que ser. Exacto. Eso es lo que tiene que ser. Creo que nos han faltado los protocolos, sobre todo protocolos institucionales. Se han avanzado en algunos casos, pero son protocolos más bien, ni siquiera de prevención, son protocolos como para dar causa a la denuncia, en lugar de ser efectivos en función de lo que acontece, porque a final de cuentas, un poco lo decían, el miedo de las mujeres, pero también el odio de los hombres. No es una cuestión meramente de miedo, también tiene su correlato con el odio de los hombres. Y una de las cosas es que los protocolos han sido muy débiles. Yo te diría que incluso no solo son débiles, con lo que estamos platicando, además queda de manifiesto que quien queda en estado de indefensión es la víctima, y entonces esto implica una doble victimización, ¿no? Sí, así es. De hecho, ahorita que el doctor toca el tema de los protocolos, hablando precisamente del protocolo en contra de la violencia de género que tiene la UNAM, lo estábamos analizando hace unos días en una clase y pues realmente te pones a reflexionar y tiene muchos huecos. O sea, de que te mandan, tienes que ir a este lado, tienes que ir a tal, tienes que ir a tal, y después regresas, y o sea, sí. Pasó con una denuncia que se hizo justamente ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. Una chica que fue a denunciar a su acosador, se siguió todo el proceso, le dieron al acosador 1 año de suspensión, pero el año de suspensión contaba desde el momento en que la chica hizo la denuncia. Para cuando se resolvió esto, ya habían pasado 9 meses. Solo le iban a dar los 3 meses, que son prácticamente de vacaciones, de suspensión. O sea, realmente los protocolos, como dice el doctor, son muy débiles, tienen muchos huecos. La otra, una de las cosas, y ahorita lo comentamos en el corte, es el tema de la denuncia del Me Too. El Me Too tuvo un impacto. Si ustedes recuerdan, se movió muchísimo el tema en las redes sociales y se generó esta cuestión de que había denuncias premeditadas y demás, que apenas fueron el 1% de las denuncias, muy poco. Esto permitió visibilizar a los victimarios, visibilizar a los acosadores, exponerlos en la plaza pública, ponerles el reflector. ¿Funcionaría esto ahora para al menos inhibir no el tema de la violencia? No la parte legal, pero sí por lo menos la de la exhibición, que de alguna manera al menos ayuda. Una sanción social, digo, sí, eso, claro. Eso puede, no sé. Sí, eso es una... Bueno, es como lo comentaba ahorita Cecilia, ¿no? Con lo del tendedero de denuncias en la Facultad de Ciencias Políticas, eso a nosotros nos ha funcionado muy bien. Y pues por lo menos inhibe, ¿no? Por lo menos, y es como ponen una denuncia en el tendedero, ponen una denuncia en los grupos de la facultad en Facebook y ya está ahí, y entonces ya todos ponen el foco en esa persona y ya nadie lo quiere cerca, ¿no? Digo, también por protección de nosotras. Igual platicando con una compañera de una de mis clases, fue como de,
y hablando de los huecos que tienen los protocolos, le dieron un acta de restricción, pero al siguiente semestre se encontró con su acosador en el mismo salón. O sea, yo creo que el tendedero de denuncias, y como lo menciona el doctor, el movimiento del Me Too puede ser una solución a corto plazo. Tal vez no de manera legal, pero ayuda, como lo han mencionado, a poner el foco sobre. A ver, nada sobra, no sobra más vigilancia, no sobra esquemas como Me Too o como el tendedero. O los vagones del metro que separan hombres y mujeres. Y tampoco va a sobrar que las ministerios públicos fueran mujeres para este tipo de casos. O sea, yo lo que creería es que aquí tiene que haber una serie de acciones concatenadas para buscar una solución integral, que además hay que decirlo, no va a ser de un día para el otro. Lo desesperante es ver que no se empieza. O sea, se queda en el discurso político, insisto, no es la intención defender exprofeso a la jefa de gobierno, pero ¿y los otros 31 gobernadores? O sea, esto pasa en todo el país. Sí, insisto, la Ciudad de México es la más visible, es la más mediática, pero el mismo miedo que sienten ustedes lo puede sentir una joven en Michoacán, en Durango, donde me digas. Sí, de hecho la marcha, o sea, no solo fue en Ciudad de México, las acciones, o sea, 17, que más se fueron los 17. medios, o sea, fue en la Ciudad de México, claro, pero obviamente, México, o sea, es que tampoco debemos olvidar, o sea, como las víctimas de Ciudad Juárez, o sea, cuando Ciudad Juárez fue un foco rojo de todo, o sea, mundial, o sea, contra las mujeres, o sea, en todo el mundo. Y, o sea, creo que estas acciones de visibilizar, obviamente, funcionan, pero también quién las está, o sea, ¿Quién las pone, o sea, como en la mesa? O sea, somos las mismas mujeres. No es como que haya una respuesta. No les va a quedar de otra. O sea, a eso me refiero. O sea, eso me refiero, que como no hay una sanción jurídica, tenemos que buscar otras formas para que exista una sanción social en contra de los agresores a mujeres. O sea, por ejemplo, dentro de la UNAM, el asesinato de Lesbi, o sea, cuando le dijeron a su madre que había sido un suicidio, cuando, o sea, había muchísimas pruebas en donde, o sea, era totalmente claro que había sido un asesinato y que, o sea, a la fecha no hay respuesta, ¿no? O sea, dentro de las mismas instituciones educativas tampoco estamos seguros. Ahora, sí, exacto. Pues como lo menciona ella, no nos dan soluciones. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una forma de hacernos ver. Por lo menos presionar, ¿eh? Sí, y de hecho, igual lo estábamos viendo hace un par de días en una de mis clases, fue como de, o sea, fuimos a instituciones, hemos hecho denuncias, nos hemos movido, o sea, de maneras pacíficas y no nos han hecho caso. Entonces, lo que nosotras hicimos el viernes fue hacernos notar para que nos hicieran caso. O sea, eso fue lo más racional que pudimos hacer. Si encuentran una manera en la que nosotras nos podamos expresar pacíficamente y que nos hagan caso, que realmente pase lo que pasó con la manifestación del viernes, que el domingo la jefa de gobierno se reunió con grupos feministas para dar solución a esto. ¿Fue el sábado? Pues entonces, o sea, si ustedes nos dan una manera pacífica de hacernos notar y de que logremos lo que logramos con la manifestación del viernes, les aseguro que nosotros nos vamos a ir por ese camino. Es que lo planteas de una manera muy decente, porque el asunto es que ustedes como ciudadanas, con el uso pleno de todos sus derechos, no tienen por qué pedir por favor, tienen que exigir. Exacto. Y lamentablemente, y ahora sí te voy a dar toda la razón, si no se hacen este tipo de manifestaciones, nadie los voltea a ver. Y aquí el origen y el problema de este asunto, más allá de la parte cultural, es la incapacidad del Estado mexicano en sus diferentes niveles de garantizarle la seguridad a sus ciudadanos. Y exacto, es algo que también se estuvo viendo mucho en las publicaciones de Twitter, de Facebook, o sea, que es algo que ni siquiera ahí sí te tendríamos puedo decir, que porque pedir. Sí tengo información que hubo un ejército de bots de la parte oficial que quiso desvincular el tema y lo quiso bajar, y tampoco les resultó, ¿eh? Bueno, sí, también. Vamos a un corte, no tardamos, volvemos, pero antes sí quiero agradecerles y felicitarles. No dejen de hacerlo. Esta es una defensa, no es individual, es de todas ustedes, y mucha más sociedad tendríamos que sumarnos en apoyo de esto. Volvemos.